Buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este conversatorio que hemos titulado Pensar en diálogos con Rita Segato. Lo organizamos desde el Centro de Estudios de Género en el marco de la visita que tenemos de Rita a la institución. Me presento, yo soy Ana María Tepichín Valle, directora del Centro de Estudios de Género, y es un gusto estar aquí con ustedes, con Rita, con destacadas colegas que han aceptado, a quienes agradecemos participar en este conversatorio. Voy a iniciar presentando a nuestra primera presentadora, que es la doctora Sayac Valencia. Ella es doctora en Filosofía con especialidad en Teoría Crítica y Feminista por la Universidad Complutense de Madrid, profesora e investigadora titular C en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, Centro de Investigación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, miembro del SNI, poeta, ensayista, exhibicionista performática, autora de los libros Adrift Book, Postales de R, Transfeminismos y Políticas Postmortem, Capitalismo Gore, el cual ha sido traducido hasta la fecha a 6 idiomas, así como una treintena de artículos académicos en distintos idiomas con enfoque transfeminista, decolonial y transnacional. Muy bienvenida, Sayac. Adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes en diálogo. También muchas gracias por la asistencia y probablemente va a ser una jornada muy fructífera y seguramente nos vamos a ir con muchas ideas nuevas y con muchas ganas de no solo seguir pensando, sino planeando cosas para transformar el mundo. Como decía Pinky Cerebro, ¿no? Eso era conquistar el mundo. Bueno, básicamente lo que quiero plantear en el periodo de tiempo que me toca es, Rita, bueno, hemos pensado mucho tiempo, durante muchos años y junto contigo y también en otros contextos, sobre la masculinidad y la violencia, ¿no? Es una constante, desafortunadamente, que nos ha ido acompañando a lo largo de los siglos y más de una manera más cruenta en el último siglo, digamos, para ser sintéticas, pero el día de hoy yo quiero hablar sobre esto que denomino digital gangsters o gangsters digitales, necromasculinidades, folclore digital y autoritarismos. Y en este sentido, bueno, son varios conceptos, varias cosas que quiero plantear, pero el centro de la discusión es los autoritarismos vinculados con esta masculinidad necro, que esto de necromasculinidad es importante ponerle el apellido porque por mucho tiempo ha parecido que cuando hablábamos de masculinidad nos referíamos a varones individuales y la mayor parte de estas personas que se sentían referidas, o sea, de manera individual, se han cerrado al diálogo con los feminismos, ¿no? Se sentían atacados y se sentían pues deslegitimados o con una especie como de culpa que no se sentían que representaran. En este caso, la idea de necromasculinidad o el sufijo necromasculinidad pues denomina o denota algo que sí está muy vinculado con el ejercicio de violencia de baja y alta intensidad, pero que tiene que ver con justamente las políticas de muerte y el ejercicio de violencia letal en contra de ciertas poblaciones. En muchos casos mujeres o personas feminizadas, como sabemos, por el alto índice de feminicidios y transfeminicidios que hay, no solo en este país, sino en el continente y bueno, alrededor del mundo, pero también la palabra necro para hablar de una tecnología de muerte donde las técnicas de tortura, de violencia sistematizada, pues le dan esta prerrogativa diferente, ¿no? No todas las masculinidades, pero las masculinidades necro o aquellas que se dedican, por un lado, al trabajo de la violencia, que hay, pues sabemos, ¿no? El trabajo de la violencia que está vinculada con pues el crimen organizado y desorganizado mundial, pero también el narcotráfico, la trata de personas y otra serie de empresas cruentas que tenemos muy presentes en nuestro contexto mexicano por las condiciones en las que se desarrolla la violencia letal en este país y que se ha extendido también hacia otras poblaciones que no son solo las personas feminizadas o las mujeres, sino también el muy alarmante caso de la desaparición forzada, el aumento de la desaparición forzada y que también, por supuesto, podemos meter a los feminicidios dentro de este fenómeno, pero también nos da luz sobre un fenómeno que no hemos estado atendiendo y que es la desaparición forzada de jóvenes varones
regularmente precarios y racializados y que pues entran en estos mercados de la muerte a veces como de manera, hemos visto desafortunadamente o no se han salido a la luz noticias muy desafortunadas como lo de Teuchtitlán hace poco más de un mes, donde vemos que había campos de entrenamiento y exterminio de poblaciones, sobre todo varones, ¿no? Que fueron captados por diferentes medios, pero por los medios, ¿no se escucha? Por los medios digitales, ahí mejor, por los medios digitales, y en este sentido hago este enlace con la digitalidad y con la idea de los gángsters digitales, entendiendo justamente en el centro de la discusión la necromasculinidad, pero cómo se va diseminando de manera diferente y escalonada entre diferentes masculinidades. Por un lado, las masculinidades marginalizadas que tienen este trabajo de muerte que conocemos muy bien en México a través del sicariato y bueno, el secuestro y otro tipo de violencia muy explícita que hace que el mercado gore vaya en ascenso. Pero por otro lado también está esta reacción patriarcal internacional donde vemos a líderes políticos al frente de países como Estados Unidos o El Salvador, ¿no? Bukele, Trump, Putin en Rusia y otros líderes políticos donde ya la prerrogativa política no es lo más importante, sino el desplante patriarcal y cínico frente a un despliegue de poder que se basa más en una especie de soberanía que vuelve a un orden del soberano entendido antes de la democracia, ¿no? El soberano como el rey o el omnipotente frente a poblaciones que están replegándose en una especie de sensibilidad regresiva para no ser dejadas de lado, no ser borradas, no ser parte de las estadísticas. En este sentido, quiero también analizar este autoritarismo que es muy visible en nuestros días, pero también lo que está por debajo y que además disemina con mucha fuerza esta reacción patriarcal y esta necromasculinidad o masculinidad violenta en los medios sociales digitales, ¿no? Por un lado hablábamos de las formas de reclutación que no son novedosas, pero que sí están codificadas dentro del mundo digital, por ejemplo en el TikTok o en Instagram, donde los emoticones y otras formas de comunicación están encriptando formas de comunicación hacia las juventudes para reclutarlas a los cárteles y a otros escuadrones de la muerte, podríamos denominar de manera muy rápida, pero también el impacto del folclore digital en el ascenso del autoritarismo a través de algo que denomino asedio estético. ¿Qué significa? Perdón, pensé que ya habían pasado mis 20 minutos, dije, pero sí, solo he dicho 3 palabras. Hablo rápido, pero hoy estoy intentando no. Lo que quería decir con esto es la dimensión de la digitalización de la vida, ¿no? Después de la pandemia, pero también antes de la pandemia, con el ascenso de las redes sociales digitales como formas de entretenimiento masivo, de difusión y de viralización de contenidos, que por un lado, pues sabemos que la información es necesaria, pero ¿quiénes están detrás de este tinglado, que es un tinglado empresarial, digitopolítico, científico y militar, ¿no? Que no está separado, o sea, tiene una genealogía muy específica, la conocemos y no me da tiempo de hablar de esto, pero sabemos que mucha de la digitalización que hoy consumimos está pues desarrollada en los laboratorios sobre todo para desarrollo militar y nuclear y de armas. Entonces el internet se generó desde ahí, ¿no? Entonces por eso hablo de también la parte científica y digital y política, también militar y científico, porque no están separados, y esta coyuntura o esta alianza queda muy clara ahora que el fascismo, y lo digo así, el fascismo 2.0 regresa con mucha fuerza, y que le podemos denominar fascismo porque bueno, muchas de las prerrogativas para ser denominado como fascista no era algo que se pudiera decir hace por lo menos 5 años, pero lo veíamos en el escenario político, pero ahora directamente con ejercicios de despliegue simbólico y político como el saludo nazi de Elon Musk en la toma de protesta del señor Trump u otras formas de alegoría hacia el fascismo y el nazismo de la Alemania de los años 30, pues no nos queda mucha duda, ¿no? Mucha interpretación, porque esta es muy literal. Pero quería decir que bueno, este tinglado empresarial que conocemos como GAFAM, pero que se va expandiendo, que es Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft,
que ahora se ha reconfigurado también por la entrada de China en la carrera tecnológica y en el desarrollo digital, del que no vamos a hablar en este momento, pero que afianza de una manera, digamos, muy light o de una manera muy incisiva, muy poderosa, porque trabaja con la estética, ¿no? Convierte la estética en política, pero por un lado disemina contenidos altamente reaccionarios que están disfrazados cosméticamente de bienestar, de autocuidado, de volver al binarismo de género, por ejemplo, energía femenina y energía masculina, horóscopos para todos, dejen de politizarlo todo, ¿no? Las feministas son unas brujas reaccionarias, y algunas sí lo somos, pero no todo. La historia es que con esta forma de espectralidad y con este poder de viralización de contenidos, también hay en el fondo o en la base una especie de utilización del folclore regional a través de la digitalización de ese folclore para llegar obviamente a los entramados más afectivos y por tanto más efectivos para diseminar un contenido, ¿no? Entonces, lo que quería como poner aquí, ya no sé cuánto tiempo me queda, pero creo que todavía tengo tiempo. Bueno, no tengo ni idea de cuánto me queda porque se me olvidó ponerle al temporizador. Sí, me quedan como 5 minutos, yo creo. ¿Un poquito más? Ok. Entonces, lo que quería dejar aquí como ir haciendo una recapitulación, por un lado están estos autoritarismos que conocemos que son de una base pues muy apegada a la idea de rey y soberano, ¿no? Como un despliegue también de poder indetenible, pero que se traduce en nuestro contexto no solamente en estos gobiernos autoritarios que estamos viendo con una tendencia ultraconservadora y de ultraderecha muy vinculado con la alt-right, que es la derecha alternativa y que es muy capaz y muy eficiente en la diseminación de algoritmos con contenido reaccionario disfrazado de contenido estético y embellecido, ¿no? Pero por otro lado, esta forma de autoritarismo nos lleva a algo que podríamos entender como algoritarismo, que sería un autoritarismo a través de los algoritmos y que conforman un mercado a la alza en cuanto a la reproducción y producción de mercados literalmente financieros, ¿no? O sea, me quiero referir a los gángsters digitales. Cuando hablo de gángsters digitales, hablo de los tecnofeudales y que sabemos algunos nombres de ellos. Obviamente Elon Musk es el más representativo y cómo esta masculinidad de Elon Musk también se vincula con una masculinidad desafiante y casi faraónica, ¿no? De que todo lo pueden, todo lo hacen y no tienen ningún tipo de responsabilidad política, ningún tipo de responsabilidad social ni ambiental con las poblaciones sobre las cuales recaen los efectos materiales de esta digitalización de la vida. Entonces, lo quería dejar más o menos dibujado para pensar en la interrelación entre las necromasculinidades que conocemos, ¿no? Las masculinidades y estos soberanos, esta vuelta al medievo, ¿no? El tecnofeudalismo sí es una buena metáfora para pensar en que por un lado está la digitalización y el desarrollo tecnológico al alza, por otro lado la manera en que se está construyendo la sensibilidad es una sensibilidad muy regresiva que parece que tiene que suscribir la vida de derechas para poder ser posible, seamos o no seamos de derechas. ¿Con qué me refiero? ¿Qué me refiero con vida de derechas? Con la usurpación de las gramáticas de la justicia social hacia la derecha, ¿no? Amor, seguridad, bienestar, salud pública, todas estas cosas que parecen lujos en la vida cotidiana, que no son lujos, que serían las prerrogativas del Estado en los estados democráticos, pero que se han suscrito o que se han emparentado con una buena vida y una buena vida que va también de la mano con una agenda muy conservadora y muy regresiva, que por un lado disemina contenidos en las redes con esto de las tradwives, ¿no? Mujeres tradicionales y los machos alfa y la energía femenina y el hiperconsumo desmedido, pero que también genera dentro de todo este tinglado digitopolítico militar y pues científico una especie de rebelión de las masas, pero a través de los machos beta, ¿no? Los incels que tienen este lugar de encuentro en la manósfera. Yo le digo la machósfera, no es ninguna manósfera, es la machósfera, y que además hay como una especie como de suma y sigue entre los contenidos conservadores de la ultraderecha y
los incels que pueden ser o no ser de ultraderecha, ¿no? Por eso hablo también de una forma de enunciarlo como sensibilidad regresiva. Muchos proyectos progresistas son muy poco progresistas con los derechos de las mujeres y los derechos de las minorías, también los derechos de los migrantes o los derechos de las personas racializadas. Entonces, por eso hablo de sensibilidad regresiva, porque no hablo solamente de fascismo, sino de este paréntesis social en donde mucha gente que no suscribiría una vida de derechas, pero que quiere una buena vida, puede suscribir estas políticas de sensibilidad regresiva. ¿Y por qué hablo de la sensibilidad? Porque me parece que también desde los feminismos hemos hablado muchísimo de la importancia de lo sensible, ¿no? Como del reparto de lo sensible del que habla Rancière, pero también de lo sensible como un ecosistema complejo que está construido por afectos, emociones y sentimientos que no son equivalentes, pero que sí tienen un compás o una coreografía que puede dialogar muy bien y que además actúa a nivel prerreflexivo, y esto es muy importante para la diseminación de lo digital. Actúa a nivel prerreflexivo porque parece que mientras estamos consumiendo entretenimiento y contenido, no estamos consumiendo ideología de género y política, pero ideología de género del género de ellos, ¿no? Maquiavelismo político, pero también una separación muy tajante y muy biologicista de lo que es la sexualidad y el género, y volviendo a ideas muy retrógradas que pensábamos que desde los 70 ya habíamos conquistado y que tienen como consecuencia, por ejemplo, políticas regresivas como la derogación del derecho al aborto en Estados Unidos y en otros lugares, y que en México, aunque parece que vamos justamente al contrario de estos discursos, pues tenemos que estar muy alerta y preparadas discursiva y políticamente para saber cómo va a afectar esta nueva derechización de la vida a través del consumo digital y a través del folclore digital. Y decía que hablo de la sensibilidad porque creo que es un lugar desde el cual podemos conectar incluso sin palabra y sin mediación. Por eso también hay muchísimo consenso ambiguo. La ambigüedad del consenso se determina por contenidos que no sabes muy bien a quiénes están apelando, por supuesto que están apelando a todos y que va a encajar muy bien con todas las personas y su axiología, ¿no? Todo lo que piensas se ve confirmado en este espejo que son las redes. Todo el rato van diseñando contenidos para que tú confirmes tu sesgo. Y esto se vincula también con una forma de no solamente la violencia digital que ya conocemos y que está legislada en la Constitución de este país gracias a Olimpia Rivera Melo, creo que se llama, ¿sí? Pero hay otra discusión, pero lo que quiero decir es cómo estas formas de algoritarismos, autoritarismos, están vinculadas con una forma muy insidiosa de violencia que no solamente está en las redes, ¿no? A través del odio y a través de todas estas trincheras muy desagradables para mucha gente, pero muy perniciosas para otra, a través de los comentarios y esta política del odio, ¿no? Del odio social diseminado en X o en cualquier plataforma, que lleva no solamente a, pues sí, a vilipendiar a las personas, sino también incluso en casos muy extremos a que estas personas pues se quiten la vida o tengan depresión y cosas así. Pero lo que también quiero apuntar con esta cuestión es, en el centro como de la discusión de todo esto, es cómo podemos pensar o apuntar a una forma de digitalización distinta que no está manejada solo por los gángsters digitales, entendidos también como estas personas que usurpan los recursos materiales de ciertas poblaciones. Entendemos que este teléfono no está hecho con materiales, por ejemplo, producidos ni en Chile ni en Estados Unidos, sino con el litio que está en Venezuela o diferentes minerales y tierras raras que afortunada y desafortunadamente se encuentran en el continente y que son los nuevos lugares de saqueo y los nuevos lugares de contención, igual que el Congo fue en los años 60 y bueno, antes de los años 60, muy importante para la extracción de uranio y para la guerra y para la Segunda Guerra Mundial y para el desarrollo de las bombas atómicas, ¿no? Eso me parece importante, y también como en el Congo, y aquí lo meto con lo sensible y con lo estético y con lo político, se hizo de alguna manera una distracción sensible a través de la incursión del jazz
en el territorio a través de los cantantes estadounidenses que iban ahí. Bueno, hay mucha información de ese tipo, pero lo que quiero seguir apuntando es cómo esta necromasculinidad que genera no solamente la sensación de masculación en ciertas masculinidades y les incita a la violencia para justamente exorcizar esta idea de masculación, sigue replicando el orden simbólico, dicotómico y de violencia en un paradigma, en un paradigma muy binario, donde justamente la machósfera en este caso sigue diseminando fantasías de violencia, de violación, de escarmiento, de exterminio hacia los cuerpos feminizados y hacia las mujeres, en lugar de pensar que los beta, que son el 20%, pues en realidad sería, no hay una crítica hacia la misma masculinidad y sus poderes, ¿no? Ya está muy poco claro que el problema también es la estructura vertical y que las masculinidades están jerarquizadas. Entonces es más fácil, obviamente, seguir alimentando un algoritmo que promueve la violencia hasta ciertas personas que han sido chivos expiatorios de sujetos feroces, en este caso las feminidades y las personas feminizadas, en contextos altamente empáticos con el machismo, como es este país y otros países, como estamos viendo. Entonces, lo quiero dejar ahí a partir de esta digresión, Rita, que no fue del todo clara, pero a la que podemos volver, sobre el contubernio entre la necromasculinidad, los autoritarismos, la reacción patriarcal, el folclore digital y estas nuevas formas de violencia y de extracción tanto territorial como de género y de clase y de raza. Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ayak. Pues ya empieza a ponerse en la mesa ideas detonadoras para el diálogo con Rita, y ahora vamos a escuchar la participación de Manuela Borsachelo. Manuela es historiadora y activista feminista, doctora en estudios feministas y de género por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios de posgrado en la UNAM y una maestría en la Universidad de Milán, con estudios en memoria, historia y archivos. En sus investigaciones analiza las violencias feminicidas contemporáneas en su cruce con opresiones y segregaciones de clase en el marco del neoliberalismo mexicano, implementando metodologías mixtas de campo y archivo. Más recientemente ha proseguido su trabajo de investigación con el estudio y la creación de archivos feministas como estrategia de construcción de memorias colectivas. Es investigadora del CONACYT, CECITI ahora, nivel SNI 1 en el doctorado en Humanidades de la UAM Xochimilco, tiene la línea de investigación, estudios culturales y crítica postcolonial. Articula investigación e incidencia en distintos ámbitos, academia y activismo, intervención institucional y civil, y entre sus últimas publicaciones destacamos el libro Reexistimos, el feminicidio y la telaraña de poderes, publicado por el CIEG UNAM y Bajo Tierra Ediciones. Bienvenida, Emanuela, que va a presentar algo titulado como Lógica de Guerra, Interrupciones, Epifanías, Cuerpos, Archivo en Reexistencia. Vale, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación, sobre todo porque cuando Karina me invitó, me dijo que era un diálogo y creo que tenemos necesidad en este momento, sobre todo, de poner en diálogo nudos no resueltos en un panorama que sí es muy preocupante, ¿no? Y voy a articular mi intervención según 3 ejes, que son lógica de guerra, interrupciones y epifanías, y según esos 3 ejes abrir claramente a Rita y a todas nosotras preguntas guías para la acción política feminista. Y cuando publicaste el libro en el 2006-2007, el libro de la escritura del cuerpo, en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Juárez, cuando publicaste este libro, yo recién estaba aterrizando en Juárez. Fue justo el 2007. Y estaba aterrizando con una guía inolvidable que era Sergio González Rodríguez, autor de Huesos en el Desierto. Y creo que sin Sergio la narrativa sobre los feminicidios no hubiera cambiado tanto y tan bien.
El tuyo fue, para las que llegamos y nos quedamos, fue un libro brújula. Un libro brújula, así como el libro de Julián Monares Fragoso, La trama de una injusticia, así como Diana Washington Valdés, el trabajo titánico también de Lucía Melgar, que veo aquí, que nos acompaña en el público. Y todos esos libros brújulas nos ayudaron a caminar en una guerra. Porque el problema es que cuando estás en medio de una guerra, todo se vuelve incertidumbre y oscuridad. Entonces, en medio de una guerra sí hay bisogno de buenas brújulas y agradecemos Rita, así como todas las que en estos años nos proporcionaron estas herramientas. En México, en las últimas 3 décadas, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Desde dónde partimos para entender la lógica de guerra? Partimos desde donde no había más nada que hacer. Partimos desde un cuerpo víctima de feminicidio o desaparición forzada y desde allá volvemos a hacerlo todo. Hay territorios con mayor acumulación de poder simbólico, religioso, económico y político de la trama nacional. Territorios que nos cuentan de la continuidad histórica del aparato represivo y del cómo y por qué se va configurando hoy una repatriarcalización del Estado. Territorios en tensión entre pasado y presente, donde el futuro se convirtió en un tiempo impensable, en la mejor de las hipótesis, un horizonte interrumpido. En México, Juárez sigue representando uno de esos territorios. A grandes rasgos podemos decir que en Juárez las transformaciones del sistema de producción pasó por una táctica de expulsión diferencial, lo que Hayek describió muy bien en su libro, y una lógica que transformó los cuerpos en cuerpos contractualmente modificables, que sobreviven en lugares de oportunidades discontinuas. En Juárez se generó un paisaje dual, casi paradójico. Subimos, por un lado, ese pasaje se convirtió en la figura icónica de la fortaleza nacional, del ejemplo de cómo se tenía que desarrollar un país, la industrialización, la militarización. Por el otro, pero, se convirtió en el símbolo de los feminicidios y de las desapariciones forzadas. Esta figura icónica lograba moldearse en un tiempo presente imaginado, pero no real. La lógica de guerra nos hacía vivir en un tiempo impuesto completamente desconectado de las necesidades reales de nuestros cuerpos. En un régimen de guerra, el cambio no es solo político, es un cambio hacia un nuevo régimen de historicidad, porque se rompe esta delicada articulación entre el poder y el derecho, entre la decisión y las normas, y el estado de excepción. Es que tengo dificultad en entender. Ok. Un poquito más lento. Sí. Los tiempos que nos... No, hay tiempo. Ok. Esa delicada articulación entre el poder y el derecho, entre la decisión y las normas, y fue así que el estado de excepción se convirtió en permanente y en estructural. Asistimos a la destrucción y a la interrupción del derecho permitida por el derecho mismo. Así fue que entendimos que la guerra en Juárez fue un proceso planificado de desmantelamiento de una comunidad entera, a partir de los cuerpos de las mujeres y de los cuerpos feminizados. Se tenía que destruir todo, hacia la última huella de una supuesta autorregulación del Estado para crear un nuevo tipo de gobernabilidad, lo que he propuesto imaginar como una telaraña de poderes, lo político, lo económico y lo del crimen organizado. Una telaraña de poderes que quería proyectarnos en una historicidad distinta que no correspondía a lo que estábamos viviendo,
por ejemplo, en los años más álgidos de la guerra, que fueron entre el 2009 y 2012, pasó que en Juárez el Producto Interno Bruto iba subiendo constantemente. Pasamos desde un menos 6.3% en 2007 a un más 5% en 2010. ¿De qué desarrollo estamos hablando si contemporáneamente estábamos buscando en fosas comunes cuerpos de mujeres desaparecidos? ¿De qué desarrollo sin progresos estábamos hablando si los porcentajes de desempleos en Juárez eran casi igual a cero, pero contemporáneamente en las fiscalías estábamos acompañando miles de casos de feminicidios? En esos años nos ilusionamos que la violencia podía quedarse encerradas en los límites de una ciudad o de un estado. No es así y nunca lo fue, ni en Juárez, ni en Gaza, ni en las prisiones de El Salvador. Desde Juárez, las violencias múltiples se extendieron en la que defino ciudades Juárez contemporáneas, que son ciudades donde formas tradicionales de violencia, como la violencia familiar o laboral o la sexual, se entrelazan con formas que se agudizan, dinamizan, brutalizan, siempre de forma más violentas, como feminicidios y desapariciones a larga escala. Ciudades donde gobiernan poderes transnacionales y autoritarios. Ciudades que son el centro de poderes interrelacionados. Política, economía y distintos grupos del crimen organizado expanden en cada entidad su ámbito de interés. Expanden su ámbito de interés, pero no están en conflicto entre ellos. Y, por ejemplo, pienso al caso de Guanajuato. Todavía tenemos que potenciar nuestro vocabulario. En esos años, categorías y palabras como feminicidio, violencia feminicida o violencia expresiva fueron categorías y palabras que nos ayudaron mucho. Pero, y aquí llega la primera pregunta para Rita y para nosotras, es para entender la complejidad de esta telaraña. Uno de los nudos no resueltos es que, por ejemplo, palabras como crimen organizado nos queda muy corto como vocábulo para nombrar esos poderes territoriales de otro tipo. Es demasiado corto. ¿Qué hacemos con eso? Paso a interrupciones. Cuando nos quedamos atrapadas en una lógica de guerra, hay necesidad de producir interrupciones. Aprovecho también yo. Y respecto de las interrupciones, cuando producimos interrupciones, ¿qué intentamos hacer? Volver al centro y no perder la brújula, porque en medio de una guerra, sí, el problema es que todo es oscuridad, nada se puede entender realmente bien. Entonces, contra la incertidumbre y la oscuridad, para que nada sea imprevisible, es importante establecer analogías y conexiones entre acontecimientos que dialogan entre sí y tener buenas preguntas guías, como por ejemplo, ¿quién gana de la violencia? ¿Cómo se gana de la violencia? ¿Por qué cuesta la vida buscar y decir la verdad? Desde diferentes frentes producimos informes, datos, registros, intentamos sustituir a una lógica de guerra la lógica del nadie no puede no saber. Y fue así que quizá hoy, desde los feminismos, podemos ir adelante sabiendo que a veces construir una buena brújula que nos oriente donde todo parece oscuro es más importante que conocer la ruta. En medio de esta producción política de saberes y prácticas, nos estamos enfrentando a problemas y ataques de todo tipo y muy brutales. Pero aquí, hoy, con Rita y con ustedes, quiero enfrentar sobre todo uno, justo porque también Sayak puso el tema de la usurpación, ¿no? De la usurpación de nuestro vocabulario.
En estos paisajes bélicos hay palabras y categorías que son sujetas a un abuso permanente, hasta que pierden su densidad histórica y potencia política. Una de estas es sujetas políticas. Simplifico mucho la disyuntiva que estamos enfrentando. Por un lado, hay quienes afirman que sujetas políticas son solo las madres de las décadas de los 70 que buscaban a sus hijos y que se enfrentaron y lucharon al terrorismo de Estado, mientras que las que luchan hoy en día luchan solo contra el narco y lo que le interesa es encontrar vivos sus seres queridos. Por el otro, hay quien afirmamos, y me uno a muchos más colegas, como las buscadoras de Guanajuato, Sandra Estrada, Raimundo Sandoval, que afirmamos que son sujetas políticas las mujeres de ayer, así como las mujeres de hoy. El problema es que reconocerla como sujeta política implicaría reconocer que nos enfrentamos a una metamorfosis de poderes interrelacionados, a una telaraña, y también implicaría afirmar que la derrota y el fracaso es de quienes no han tenido el valor de descubrir la verdad, no alcanzar la verdad judiciaria. Es una derrota del Estado, no nuestra. No es una cuestión de golpear o castigar solo el agresor. Un Estado que no tiene el valor de reconocer la verdad es un Estado que ha perdido. Desde los feminismos latinoamericano y caribeño, y aquí la segunda pregunta, ¿cómo salir? ¿Sería posible salir de esa disyuntiva? No quedarnos atrapadas allá. ¿Y cómo no perder la densidad histórica, la potencia política de reivindicarnos como sujetas políticas? Paso a Epifanías. Como cada buena historiadora feminista, antes de hacer un paso adelante, hago un paso atrás y vuelvo a Juárez. Si la guerra en Juárez fue un proceso planificado de desmantelamiento de una comunidad entera a partir de los cuerpos de las mujeres, entonces significa que la reexistencia de una ciudad destruida depende del recuerdo de quien la amamos y que es necesario volver a manifestar y a revelar la vida. Las guerras contemporáneas, como la de Juárez, producen una cantidad infinita de documentos, una cantidad infinita, ¿no? Vemos por todos lados vídeos, fotos, testimonios, ¿no? El problema es que no hay archivos, no hay registro. Así que estoy organizando en Juárez un archivo feminista de la guerra, claramente con otras compañeras feministas, activistas, periodistas, las que se quedaron. Y a estos encuentros de memoria están convocadas todas las personas que vivieron su adolescencia en Juárez, que pueden encontrar y contar cómo era Juárez antes, durante y después de la guerra. Para recordar este periodo, cómo se transformó su cuerpo y su territorio, qué hacen hoy, qué quieren hacer hoy, cómo se imaginan el propio futuro y lo de su ciudad. Un archivo feminista como dispositivo para construir un lugar lleno de cosas que nos restituyan constantemente la potencia del por qué sí vale la pena luchar. Son dispositivos que a la alienación sustituyen la relación, sirven para entender de nuevo la potencia revolucionaria de nuestros gestos, objetos, modo de mirar el mundo. Y cuando llegan a nuestros encuentros de memoria, ¿con qué llegan? Por ejemplo, hay Claudia y Mariana que llegaron con 2 cajas llenas de cenizas, las que recogieron cuando fueron quemadas sus casas. Carlos llegó con el recuerdo de lo que significó la música en Juárez para él y cómo a través de la música se salvó del ser una masculinidad violenta, la que después no describirá seguramente muy bien Karin. Y después otros llegaron con una campana, con una pala, para buscar los cuerpos de las hijas o las cruces. Si no tenemos archivo, y el problema es que cuando llegan con una pala, con una cruz, con
con cenizas, ¿cómo haces a volver archivable todo eso? ¿Cómo se archiva una pala? Por lo tanto, construir un archivo feminista implica un desplazamiento epistémico radical y otras lógicas de significación. Nuestros gestos, objetos, modo de mirar el mundo, nuestras antimonumentas, son símbolos al mismo tiempo icónicos e iconoclastas. Y cada pieza documental, cada carta, es el reflejo de un mundo de luchas y prácticas feministas que a cada momento corre riesgo de pérdida y hay que recomponer políticamente esta fragmentación. Recomponer la fragmentación en un archivo feminista como práctica política que nos permita, entre otras cosas, transitar a través de cruces y campanas, posicionar cada uno de esos documentos no solo como enunciación de un sistema feminicida, sino como anunciación de una nueva acta de nacimiento para nosotras. Y, visto que hay aquí Laura Rita y muchas más, le preguntaría a ella que si te invitamos a uno de esos encuentros de memoria, ¿qué llevarías tú entre gestos, imagen, objetos, palabra, para llenar este archivo feminista? Gracias. Muchas gracias, Emanuela. Muy interesante tu presentación. Ha planteado preguntas fuertes, desafiantes, sugerentes para la reflexión, que se articulan de alguna manera con lo que ha presentado Sayak, por lo que Rita va a hacer ahora un comentario a estas dos presentaciones y después vamos a dar paso a la de nuestra colega Karin Tinat. Cuando estaba conversando hace un minutito, estaba proponiendo que como ustedes dos tienen un tema, abordajes muy diferentes, pero un tema similar, o sea, el mismo tema. El de Karin va a ser otro tema, todos relacionados con el problema del patriarcado, sin duda, pero son temas bastante diferentes. Entonces propuse primero conversar con ustedes dos y después con el tema de Karin, que se aleja bastante. Esa es la cuestión, se aleja pero trata de lo mismo, ¿no? Pero bueno, entonces me concedieron aquí hacer, porque también no quiero olvidar las cosas que fui muy rápidamente anotando, de las dos, porque hablan bastante rápido, ¿verdad? Entonces, tienen que considerar esto también. Bueno, entonces, comienzo entonces por el orden en que lo hicimos. Estoy muy feliz por estar aquí, me siento muy honrada, ¿no?, por las personas a quienes voy a tener que comentar. Espero estar a la altura de ese, como soy más vieja, entonces llevo muchos años más, creo, mucho más viejas, tengo el doble de la edad de cualquiera de ustedes, así que tuve más tiempo para pensar. Bueno, entonces, comenzamos por Sayak, ¿no? Bueno, qué difícil, porque primero, la importancia del nombrar, ¿no?, que creo que vos haces muy buen, das la importancia a nombrar las experiencias de nuestro continente y especialmente... se cayó. Se cae. No, ahora ya está, ya está. No, tiene que obedecer. Bueno, ¿está bien? Pobrecito. Bueno, entonces, colocar nombres, ¿no? Creo que Sayak es una persona que muestra muy bien el esfuerzo que tenemos que hacer en la capacidad de colocar nombres a lo no nombrado, porque ahí cobra existencias, realidades que las conocemos por experiencia, pero sobre las cuales no podemos reflexionar, ¿no?, hasta nombrarlas. El nombre es una herramienta. Por ejemplo, lo de la necromasculinidad, ¿no?, que me sorprendió porque nunca lo había escuchado, ¿no? Entonces, lo primero que he pensado a partir de este nombre es, claro, tenemos que, creo que, a ver si entendí bien, tenemos que
diferenciar entre una masculinidad necrófila, digamos, una necromasculinidad, y la totalidad y el género mismo, o sea, de las masculinidades. Es todo hombre capturable por esta categoría de la necrofilia, de la posibilidad de matar, ¿no? de la violencia en los extremos en que la estamos conociendo. Esa es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que dentro de la masculinidad está la semilla de la obligación, ¿no? Que es lo que llamo el mandato de masculinidad, ¿no? Lo vemos, recientemente recibí una cantidad de mensajes a partir del Adolescence, ¿no? De la serie, ¿no? Al niño tiene que optar entre aceptar ser considerado, clasificado como un impotente, o sea, un incel, o matar. Le quedan solo esas dos posibilidades. Entonces, pensemos así, podrán haber hombres que aceptan una masculinidad omicron, digamos, ¿no? Porque la masculinidad siempre he defendido y defendiendo cada vez con más énfasis que se trata de una categoría muy distinta, o sea, feminidad y masculinidad no son especulares, ¿no? No tienen la misma estructura de ninguna manera. O sea, eso es a veces difícil de entender y aceptar, pero la masculinidad tiene la estructura corporativa, ¿no? Es una la primera de todas las corporaciones por las que el ser humano atraviesa, ¿no? Y eso es desde las sociedades tribales, porque si uno va a estudiar lo que son las casas de los hombres, en las sociedades tribales, donde el hombre el muchachito, desde niño a veces tiene que transcurrir por muchos años hasta titularse hombre. Eso nos lo enseñan las sociedades precoloniales, originarias, tribales, de estructura comunal, y no hay cómo no ver, un antropólogo o una antropóloga no tienen cómo no registrar que existe una escuela de hombres. Y en esa escuela se llega a un título, que es un título de un estatus. Y eso existe hasta hoy a lo largo de la historia de la especie. Sería hermosísimo para mí poder decir, no, antes de la conquista y la colonización eso no existía, pero desde el punto de vista de la antropología es imposible, porque los antropólogos que han hecho trabajos con las sociedades menos contactadas en los 5 continentes se encontraron con la casa de los hombres, entonces no podemos. Hay una tendencia decolonial filosófica a decir que esto no existió, pero nosotros y nosotras los antropólogos sabemos que la casa de los hombres es universal, no porque todas las sociedades la tengan, sino porque existen los 5 continentes. Eso quiere decir que de alguna manera titularse hombre es la adquisición de un estatus, ¿no? de una posición social que para los hombres es absolutamente fundamental. No ser hombres, o sea, no poder adquirir este título, es casi como no poder ser humanos. Entonces, esto lleva necesariamente a un mandato de tener que probar algo. Pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Que cada día en la historia que atravesamos, debido inclusive a la condición económica de absoluta concentración de la riqueza, cada vez es más fácil, más difícil. ¿Freud explicará esto? Dije más fácil cuando tenía que decir más difícil. Aprendí a escucharme y bueno, no, quiero decir más difícil. Cada vez es más difícil para un hombre titularse. Entonces, a veces como en el niño de adolescencia, que no es malo, que sí tiene sentimientos, que sí es humano, pero le quedan solamente 2 alternativas. O es un macho omicron de última categoría, ¿cierto? Que no podrá nunca adquirir ese título, o va a matar, o va a tener que matar. Lo muestra de una manera tremenda la serie. Entonces la gente empezó a escribirme porque yo lo digo, ¿no? Hay un mandato ahí. Entonces, ¿cómo enseñarle a los hombres que ese mandato no debe salir de su capacidad de obligación? O sea, que hacer caer el mandato de masculinidad, ¿no? Entonces sí creo que hay hombres que van a componer esta sí, porque el pobrecito sí, está muy decaído. Este es un micrófono incel. Ay. Pero a un micrófono no le da por matar a la gente para ver si le levanta la cabecita. Podríamos ponerlo como ejemplo, no sé.
Bueno, entonces, ante situaciones muy tensas de temas muy horribles, se me da, no era así antes, pero con la edad se me da por hacer bromas. Les pido disculpas, es una novedad del tiempo, digamos. Bueno, entonces podríamos pensar que hay, y a mí me consta que existen hombres, porque me los encuentro por la calle, y de todas las edades, ¿no? Algunos muy mayores, tengo ejemplos en lugares, como cuento a veces en Palma de Mallorca, fui a dar una conferencia, un seminario, en el seminario aparece un viejito, más viejo que yo, y me dice, mire, yo vengo a escucharla porque abajo el mandato de masculinidad. Bien, o sea, y hay unos muy jovencitos que también lo descubren. Entonces esos serían unos que, no sé si te hago una pregunta, si hablas de una necromasculinidad como un tipo de masculinidad que es escapable, digamos, que se puede eludir, que algunos hombres eluden, y algunos hombres hoy, si les damos el vocabulario, pueden desmarcarse, digamos, desobedecer. Y les decimos que es mucho más interesante, elegante, bonito, desobedecer, adherir a una ética de la desobediencia, que obedecer. Y porque al obedecer, aunque obedezcan a otros hombres, en realidad serán menos machos. Ese sería un argumento, no sé, se me ocurre pensarlo así, y creo que lo he visto casi que funcionar. Entonces, ¿desde dónde partimos para tratar? Porque después hablas de la lógica, no, de la cuestión de la digitalización de la vida, ¿no? Bueno, claro, voy respondiendo de una forma así un poco fragmentaria a los diferentes temas que fueron tocados, ¿no? La digitalización de la vida es eso. Yo tengo un artículo antiquísimo que lo publiqué primero en un libro mexicano que se llama, que va a decir que cuando aparece, porque lo escribo en Estados Unidos en el momento en que se inventa el Internet. Es antiquísimo. Y entonces, y se llama Conversando, bueno, puedo mandar si les interesa, porque es muy poco leído, aunque lo incluí en el libro Las estructuras elementales de la violencia, es el último capítulo, porque voy a observar, aparecen ahí, se inventan lo que en ese momento se llaman los chat rooms, que hoy son las redes sociales, todos los lugares, el Facebook y todas las redes sociales por las cuales las personas se conversan, se insultan, se alían, forman líneas, grupos con afinidad. Hay grupos de masculinidad que conversan cosas horribles ahí. Yo he recibido a veces testimonios de hombres que formaban parte de grupos de los exalumnos de su mismo colegio, solamente los varones, y me envían noticias de que es absolutamente espantosa la forma en que se promueve la masculinidad violadora, la masculinidad adicta a la pornografía, y en fin, el tema pornográfico los une, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Y son esas listas. O sea, pero en aquel artículo muy antiguo que escribo, voy a observar los chat rooms. Entonces converso con el primer grupo de una universidad holandesa, el grupo de investigación sobre chat rooms, que son los que están poniendo los chat rooms a ocurrir. Y los llamo por teléfono y converso y les pregunto cómo están haciendo, de qué se trata. Y me dicen, mira, hay 2 temas en los que la gente se reúne y conversa. Y esos 2 temas son la Biblia y pornografía. Ahí entonces la gente confluye y habla en esos 2 grupos y nosotros observamos, y ahí tuve acceso a ver y pude observar en ese primer momento del Internet que la gente se volvía absurdamente violenta en esos grupos. ¿Por qué? Porque te entrenan para matar. O sea, porque el bloquear al otro es silenciarlo para siempre, es matarlo. Entonces hay ahí realmente un entrenamiento para el asesinato. Entonces me hizo eco esto a lo que estabas diciendo, visto en el origen, ¿no?
porque se mata sin consecuencias y porque no está el cuerpo presente. Pero al otro no lo vas a escuchar nunca más y no vas a reconocer nunca más que existe en el mundo. Entonces, a partir de ahí, muy lentamente se va gestando en mi cabeza la idea de la pedagogía de la crueldad. Entonces, el Internet es una pedagogía de la crueldad. Y eso nos lo dice claramente el gran, admirado por mí, Chelsea Manning. Hoy una chica, una mujer, admirada por mí. Él empieza su vida y muchas veces lo menciono porque para mí realmente me elucidó, fue una epifanía ver su proceso, y ese proceso hizo contactos, se encadenó con aquello que observé al principio de los chatrooms como pedagogías de la crueldad, o sea, como pedagogías de la muerte. Te mato, chao, no existís más. Qué fácil, ¿no? Pero de eso pasa a la vida. Entonces Chelsea nos cuenta que él era así, lo relato cada vez que puedo porque está en muy pocos lugares, y yo lo leí en una entrevista a Chelsea Manning por el New York Times, cuando Obama le da, una de las cosas más interesantes que hizo Obama, le dio un indulto y salió de su cárcel, de su celda de aislamiento absoluto, porque fue la persona que más información pasó a Wikileaks. ¿Por qué? Porque él era un niño, hijo de un marín, marín se dice, ¿no? Sí, que su papá, al abandonar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pasa a tener un taller de arreglo de computadores. Entonces, Chelsea, que antes tenía un nombre de varón, que no me recuerdo cómo era, en ese taller se cría entre computadores y entre videojuegos. ¿Y cómo son los videojuegos? Que son, digamos, el último momento de aquellos chat rooms de asesinos en ciernes que observé hablando de pornografía y sobre todo hablando de religión. Cuando existía un desacuerdo con relación a la Biblia, ahí, chao, te bloqueo, te mato. Entonces, de ahí va a dar a los videojuegos, en que te mato sin consecuencias. Mato a lo largo de horas y días y horas y días. Entonces, Chelsea quiere ser como su papá, quiere ser normal y siente que en él hay algo que no es normal. Y se enlista en las fuerzas de los Estados Unidos en la guerra. Y entonces, en un momento lo mandan a Afganistán. Y en Afganistán también inmediatamente perciben que tiene una gran habilidad con archivo en computadores, con clasificación de fotos, y después lo trasladan allá al lugar de la guerra, pero sigue trabajando en archivo hasta un día en que están conduciéndolo desde un cuartel a otro, y en el medio de la ruta ve un enfrentamiento real, ve la muerte, ve morir de verdad a lo largo de muchos minutos en dolor a los cuerpos. Y ahí él tiene lo que le llamo yo la primera conversión de Chelsea Manning. Se convierte, o sea, él se da cuenta de que estaba prisionero de una pedagogía de la crueldad, de una pedagogía de la muerte, de una pedagogía. ¿Qué es la pedagogía de la crueldad? En mi definición, es todo aquello que nos levanta el umbral de empatía. O sea, cuando vemos sufrir y eso no, cuando nos conforma, nos formatea a una personalidad de tipo psicopático, ¿no? O sea, de bajísima sensibilidad, que no puede sentir. Y todos nos estamos sometidos a eso, todos sin excepción. Todos hoy, nuestros hijos y nosotros mismos, yo no, porque no soporto ver películas de violencia, me enfermo. ¿Quién diría, no? Qué absurdo. Pero todos nuestros hijos ven películas donde se ven actos de violencia extrema que en mi juventud no existían, ni en el cine ni en la televisión. Y eso es algo normal. Y me doy cuenta con otra película que también vi por primera vez en 1974 en México, porque en mi país estaba prohibida y también estaba prohibida hasta en el Reino Unido, donde fue producida y ejecutada, que es La Naranja Mecánica. Entonces los otros días yo pasé por la sala de televisión de mi casa y vi algo conocido. Era La Naranja Mecánica. Y parecía una comedia. En serio. Entonces yo estoy loca. ¿Qué pasó conmigo? Ahí surge de nuevo lo de la pedagogía de la crueldad, ¿no? Lo de la formación de machos como
como necromasculinos, ¿no? Que no estaba en el mundo. Pero por ahí consigo pensar lo que propones de la digitalización, porque hoy, si ustedes van a ver La Naranja Mecánica, que fue la película más censurada de la historia del cine, como la más violenta que existió, hoy es un chiste. Entonces encuentro una entrevista del protagonista, de Malcolm McDowell, que dice lo mismo que estoy diciendo. Yo pensé que yo estaba un poquito desviada de la realidad. Y él dice esto: cuando la terminamos de filmar, me enfermé. Tuve que tener un tratamiento, estuve enfermo. Y hoy la película es casi una comedia. Eso es lo que hizo en todos nosotros la digitalización y la pedagogía. Bueno, eso rápidamente. Entonces, veo que son muchos temas, ¿no? Ok. Hay otro tema, ¿no? Que es muy importante, que es, ¿no? ¿Por qué las mujeres, no? ¿Por qué todas las fuerzas que defienden la acumulación, concentración, se están alineando y se están, todas ellas, aliando contra las mujeres, o sea, contra lo que las mujeres, no todas, ¿no? Porque esto es una de las cosas que hay que decirles a las feministas que son contra la presencia de trans en las filas feministas, porque que hay que decir lo siguiente: el cuerpo no es garantía de nada, el cuerpo no es garantía de una conciencia femenina o una conciencia feminista o una conciencia que trabaja a partir de una historia de las mujeres. Hoy mismo hubo una tremenda represión en la Universidad Nacional de San Marcos, en Lima, ordenada por una presidenta mujer. Entonces me quedé pensando mucho en esto antes de venir para acá, que hubo represión, que fue cerrada. Pasó algo semejante a lo que pasó durante el periodo de Fujimori, pero por una orden de una mujer. Entonces, el cuerpo no es garantía. El feminismo tiene que comenzar a pensar eso, ¿no? Muchas mujeres sí sentimos a partir de la historia de nuestro cuerpo, que es fundamental, pero otras no. Y hay algunas mujeres que pueden actuar de una forma más patriarcal que cualquier hombre. Es necesario reconocerlo y dar un pasito adelante, considerando esto que está probado, ¿no? Hoy en día. Margaret Thatcher, Condoleezza Rice, tenían un cuerpo de mujer. Bueno, entonces, ¿por qué estas fuerzas políticas que respaldan, promueven y apoyan la acumulación, concentración, son todas antifemeninas, son todas contra una conciencia femenina, contra un mundo marcado por una gestión femenina, un mundo marcado por una politicidad femenina que viene de una historia, de una gestión que no es la gestión del Estado, ¿no? Que cada vez se muestra más problemática. Ustedes tienen un buen momento hoy en México, pero saben que el Estado en cualquier momento nos traiciona, porque el Estado es el último momento, la última etapa hasta el presente, porque la historia sigue, afortunadamente, la última etapa y la última modalidad de la gestión masculina de la vida, ¿no? Que tiene algunas características. Entonces, yo propongo, vamos a ver cómo es la historia de la gestión doméstica, que es política, que es plenamente política también, ¿no? Y así encontrar salidas para lo que estamos diciendo. No sé si te contesté todo, quiero la verdad. Sí, además muchas gracias por Bueno, porque no consigo pensar fuera de, naturalmente, uno queda prisionero en su laberinto. Pensé muchos años sobre la masculinidad, me di cuenta de que estoy feminista, pero mi tema son los hombres. Es la estructura, sí. Me di cuenta hace poco tiempo, es impresionante cómo las fichas caen tardíamente. Yo siempre estudié los hombres, desde el día en que me encontré con la cárcel, a pedido de mi rector de mi universidad, fui a entrevistar violadores en la cárcel. Desde ese momento yo pienso y llego a Ciudad Juárez, porque ahí en la cárcel me doy cuenta de que los hombres con la violación no están satisfaciendo su deseo sexual, sino que están satisfaciendo, o sea, están, digamos así, es el narcisismo masculino que demanda una espectacularidad de la masculinidad. La masculinidad es un espectáculo, es una
demostración a los ojos de los otros, mujeres y hombres. Claro. Por lo tanto, esa violencia es expresiva por esa exigencia. La exigencia es cada vez mayor, después llego a Ciudad Juárez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no puedo pensar fuera de este descubrimiento, digamos, de este modelo, de esta manera de modelizar la violencia. Llego, por ejemplo, un día a Buenaventura, que tiene todo que ver con México, Buenaventura de Colombia, la costa pacífica colombiana, ¿no? Y una persona del público, también siempre lo cuento porque es muy importante en mi proceso, cuando voy creciendo a partir del mandato de masculinidad, que fue primero en mi primer texto un mandato de violación. Hay un mandato de violación, un mandato de masculinidad. Entonces, una persona en el público en Buenaventura de la costa pacífica, violentísima, ¿no? Para barrer a la gente, para que la gente abandone el lugar y deje el lugar, esa costa pacífica, para las inmobiliarias, para las corporaciones, construir 3 puertos, una enorme cantidad de hoteles para el comercio de América del Sur con China. O sea, porque el Pacífico ¿no? Entre el norte de Colombia, de la costa pacífica colombiana, y China, se acortan las distancias para el comercio. Entonces, ¿cómo paramos con esta violencia? Que no se puede parar por un pacto, una amnistía con el Estado, por un pacto de guerrilla y un Estado colombiano. ¿Cómo se paran estas guerras, que son las nuevas formas de la guerra? Que son las guerras de hoy. No tienen declaración, no tienen pacto de paz, no empiezan ni terminan. ¿Cómo se para? Parte de tu pregunta también, ¿cómo se detienen? Entonces, ahí mismo frente a un público, ¿cómo se detiene? Y bueno, desmontando el mandato de masculinidad, porque en los niños pequeños, ¿no? Como en el adolescente, en los jovencitos, y como los iniciantes en los cárteles, iniciantes en la mafialización de nuestro continente, probar que son hombres es fundamental. Y probar que son hombres los lleva a formar parte de las filas de la mara, de la pandilla, o sea, es para probar algo que es necesario probar para ser gente, para tener el respeto de las personas, no solo el respeto de los hombres, también de las mujeres. O sea, el patriarcado es hegemónico. Entonces, yo no puedo dejar de pensar todos estos... Esta densa descripción del mundo de hoy, como es el capitalismo gore y tu exposición hoy, que es una densa descripción de lo que nos pasa, de cómo vivimos y cómo esta cartelización de nuestro continente se expande hacia el sur. Se expande, ahí quiero decir una cosa, bastante comprometida, bastante peligrosa. Siempre se piensa, porque los Estados Unidos nos han impuesto la idea de que la frontera norte, que no es solamente la frontera norte mexicana con los Estados Unidos, pero es la frontera norte de una civilización entera, de todo nuestro continente. Ahí empieza el sur. Porque México siempre, yo vengo a México desde muy jovencita, desde los 20 años vengo a México prácticamente todos los años por diversas razones. Y siempre percibí México como una civilización poderosa que defiende la diferencia del continente. Y siempre me admiro eso. Entonces siempre se habla de esa frontera como que el peligro de que los Estados Unidos, Trump a la cabeza, sienten es que está siendo o ha sido derrumbada esa frontera del sur al norte, empujada y derrumbada del sur al norte. Pero yo tengo otra percepción. En mi percepción, la cartelización ha derrumbado esa frontera del norte al sur. Y la veo como que gráficamente, la veo de esa cerca gigantesca que cuando estuve en Ciudad Juárez no existía. Uno podía sacarse una foto en cada país porque la cerca era el desierto. Si te ibas hacia el norte, morías muy probablemente reseco, digamos, de sed. Pero, y ahora está todo cerrado, esa gran cerca, los cárteles, la cartelización, los Z y todos los demás, la han derrumbado de norte al sur. Y eso no lo vemos y es necesario verlo y nombrarlo. ¿No? Totalmente, sí. No sé si están de acuerdo, pero es mi visión sobre México y el tema de la violencia. Ahí hay mano oculta, la violencia, la cartelización,
Yo no le llamo crimen organizado, le llamo, el subtítulo de mi ensayo sobre Ciudad Juárez dice segundo estado. Esa expansión de una segunda realidad o segundo estado es política, no es criminal, es política. Primero es política, después es criminal. No consigo no verlo de esa manera, lo cual es para mí extremadamente comprometido, pero yo lo que veo es eso, ¿no? Muchas gracias, Rita. Y lo único que quería como apuntar, porque es muy importante lo que estás diciendo, este derribo de la frontera, es que es justo la frontera media ahora es Ciudad de México. No sé si te has dado vuelta por la Roma, la Condesa, todo está en inglés, todo está gentrificadísimo, y eso es una forma de incursión también de esas formas, pero no podemos discutirlo ahora, pero la frontera ya no está ni en el norte ni en el sur, está aquí, en el centro. Bueno, y lo que digo es que México se juarizó. México, como vos dijiste muy bien, Ciudad Juárez fue un experimento. Es un experimento, porque los cuerpos ahora son tirados en Arroyo Navajo, o por lo menos hace 10 años estaban siendo dejados en otro lugar, ¿no? Ya no en los campos algodoneros, sino en el Arroyo Navajo. Pero lo que pasó es que fue un experimento que se extendió al país, ¿no? A la nación mexicana. Y eso es la derribada, el derrumbe de esa frontera, de esa cerca fronteriza de norte hacia el sur. Tenemos que aprender a verla, a visualizarla y graficarla también así, ¿no? Además, la expansión hacia abajo, ¿no? de la cartelización y de la mafialización del continente. Y ahí viene entonces, voy a comentar, pero las fui percibiendo relacionadas, ¿no? Esa complejidad, esa densidad, ¿no? Yo siempre, perdónenme, me pongo nerviosa cuando hablo de esto, no lo puedo evitar, o sea, me da nerviosismo. Entonces México se juarizó, ese experimento se extendió, fue un experimento en realidad. Y vos lo describiste muy bien, ese experimento. El estado de excepción se transformó en permanente, ¿no? Vos dijiste, un proyecto planificado, sí, lo creo, para crear otro tipo de gobernabilidad, dijiste. Entonces yo recuerdo eso, ¿no? Cuando tengo la percepción, en las entrevistas que hago aquí en México y también en mi visita a Ciudad Juárez, de lo que llamo ahí un segundo estado, que cuando lo nombré en 2000, la primera edición no es esa. La primera edición es del convento de Sor Juana, y luego hay otra edición, esa ya es argentina, pero la primera fue en México, de una edición del convento de Sor Juana, de la Universidad del Convento de Sor Juana, y después viene otra edición que no recuerdo el nombre, pero fue ilustrada me dio mucha emoción porque fue ilustrada por el hijo de Juan Rulfo, el ensayo. No recuerdo cómo se llama la revista, en fin. Entonces, ahí le llamo segundo estado, porque estoy percibiendo que hay un estrato subterráneo que gobierna, y que esos cuerpos tirados en los campos algodoneros, en lo que llamamos en América del Sur, en los terrenos baldíos, ¿no? Porque la gente cuando lee el ensayo y lee campo algodonero allá en el sur piensa que son campos sembrados de algodón. No, es la manera en que se llama en el norte a los terrenos baldíos, ¿no? Entonces, me voy dando cuenta de que esos cuerpos son el enunciado de que existe otro gobierno, de que existe un estado subterráneo. Entonces fui muy criticada por el uso de la idea de un segundo estado, inclusive por el juez Garzón, que fue el primero que me convida a entrar en contacto con las mujeres de Ciudad Juárez, grupos que vivían en Ciudad de México y otras de nuestras hijas de regreso a casa, ya de Ciudad Juárez, pero no les gusta la idea de un segundo, o del fiscal Castresana, con quien cultivé después una amistad y a quien admiro. Me dijo, no, pero no existe un segundo estado, la justicia es una sola. Le dije, pero no, hay un segundo estado, sino estos cuerpos son la evidencia no del deseo sexual enloquecido de los hombres,
y eso lo había aprendido en la cárcel entrevistando a los violadores, sino que son la evidencia de que existe otro gobierno, otra ley, ¿no? Otro poder jurisdiccional. Y en el centro, en el epicentro de mi ensayo sobre Ciudad Juárez, lo que yo digo es que de que se habla ahí, de lo que se expone ahí, de lo que se expresa ahí, es un poder jurisdiccional, un poder de jurisdicción oculto. Entonces, a eso le llamé segundo estado. Pero después, muy basada en una ONG que les recomiendo, que es mundial, que está traducida al tailandés, al coreano, al japonés, a los idiomas europeos, y está en español también, con centro en España, que se llama Tax Justice Network, que es que quiere decir, ¿no? La red, el blog que trata de la justicia impositiva, que ellos van haciendo un levantamiento del capital y llegan, hace más de 10 años ya, a la conclusión de lo que se llama en la economía, porque yo le he puesto otro nombre, primero le llamé segundo estado, después ahora le voy a decir cómo lo llamo hoy, pero que entre los economistas tiene un nombre técnico y se llama economía oculta. Y el Tax Justice Network, en sus investigaciones mundiales sobre los impuestos no pagados, descubre que la economía oculta hace 10 años tenía el mismo bulto que la economía declarada. Y hoy tiene más. Y decir esto es decir que no. Decir esto. Miren, acompáñenme, voy a dar un salto y no tengo mucho tiempo para explicar. Es hablar de Gaza. ¿Por qué? Porque es hablar de un mundo en el que no existe ley. Si la economía no declarada es mayor que la economía declarada, chao, el derecho se fue al tacho. Naciones Unidas se fueron al tacho, y no soy yo que lo digo, sino la Francesca, ¿cómo es? La reportera para Gaza, lo dice también. O sea, vivimos en un mundo de un sálvese quien pueda, ¿no? Muchas veces digo, en mi país hablan sobre la libertad, ¿no? La libertad para esas personas significa un sálvese quien pueda. O sea, es un mundo donde si el derecho siempre fue una ficción jurídica, hoy esa ficción jurídica no existe más. Agamben mismo dice, la justicia es una fe. Esa fe no existe más. Esa es la situación del presente, que es gravísima. Entonces, el bulto de poder, porque decir que la economía oculta tiene ese poder económico tan grandioso, quiere decir que tiene poder sobre la vida y la muerte sin límites, porque todo se compra y se vende. Se compra la muerte, ¿no? Solo voy a hacer una pequeña discreción, ya termino, porque ya Karine me está mirando impaciente. Los otros días yo sufrí una amenaza de muerte en Tübingen, en Alemania, y le pregunté a un amigo mío que se llama Rocco Carbone, que es el gran especialista en mafia, que es el gran autor sobre la 'ndrangheta, que es hoy en día la mafia más poderosa del mundo y que está también enganchada, ¿no? con los cárteles y con todo el mundo. Está en Alemania, está en España, la 'ndrangheta es mundial y hay nexos. Entonces la persona que me vino a hacer esa amenaza era una persona del sur de Italia, era una persona que hablaba el inglés con un acento macarrónico como el mío, también, porque, bueno, y me dijo, take good care of yourself. Entonces yo le pregunto a Rocco Carbone, mi amigo calabrés, especialista en la 'ndrangheta, ¿por qué un mafioso me viene a hacer una amenaza de muerte? Porque el día anterior, en el encuentro de filósofos, yo mencioné Gaza. Y él me dijo, porque las dos guerras hoy contratan trabajo en la mafia. O sea, ese es un servicio contratado, ¿no? Por, digamos, el frente sionista, para amenazarte, que lo hizo un mafioso, pero por contrato, es un contrato. Entonces, ustedes se dan cuenta que en este mundo, o sea, cómo está ese substrato, ¿no? Ese nivel subterráneo, que yo no le llamo
paraestado ni segundo estado, no le llamo economía oculta, sino que hablo de una paraeconomía, una paralegislación, una parapolicía y una paracomunicación. O sea, un paraestado completo y que no, aquí Sayak le llama el narcoestado. No es, entiendo lo que querés decir, no le llamo narcoestado porque en la imaginación colectiva todavía la gente tiene la ilusión de la existencia de un estrato, digamos, de ley, el de la ficción jurídica, que ya está cayendo por tierra completamente, pero todavía tiene una existencia en la imaginación colectiva. Pero sí, en mi libro, en uno de los ensayos del libro La guerra contra las mujeres, que es el capítulo que se llama Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, en el momento en que estaba poniendo el subtítulo, la captura del Estado por el crimen organizado, clic, me di cuenta de que había cambiado y que hoy era la captura del crimen organizado por el Estado. Se había invertido en 10 años esa relación. Ahora, para terminar rápido, quiero decir que lo siguiente, que me parece una idea extraordinaria lo del archivo. Hace aproximadamente 15 años yo participé del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos y tuve un dolor enorme, un dolor inmenso cuando me reuní con las mujeres. No fui a Ciudad Juárez, pero fui a Chihuahua. Cuando en Chihuahua me reuní con las madres de hoy y me di cuenta de algo terrible. No hubo transmisión de la memoria de los años 2000 hasta los años 2010. Hubo un corte, las madres fueron expulsadas, amenazadas, parientes les fueron asesinados, a otras les ofrecieron dinero. Las madres que estaban en Ciudad Juárez en 2006 se dispersaron en el país. Y no hubo manutención. Entonces, la idea de un archivo para que se pueda reconstruir todo lo que trabajamos, aquellas personas que visitamos, hay cantidad de historias que no están ni contadas en mi ensayo y otras muchas que estarán ahí, que hay que juntarlas para que pueda haber una continuidad de la memoria de Ciudad Juárez, donde los asesinatos no han terminado. En lo que escuché en el Tribunal Permanente de la Paz, en el capítulo, es que están arrojados en el arroyo Navajo y de nuevo aparecía la ininteligibilidad. Porque el problema con Ciudad Juárez fue siempre un problema de ininteligibilidad. Ese substrato, que son los dueños de ese otro estado, se expresa, estamos aquí, somos dueños del mundo, somos dueños de esta jurisdicción y hoy quizás son dueños de México también. Me da miedo decirlo, pero lo creo. O de amplias regiones del país mexicano. Me da pena porque es el gran país del continente. La fuerza mayor de nuestro continente es México. Entonces me duele inmensamente. Pero entonces el problema es la ininteligibilidad. Y de nuevo hoy está esa ininteligibilidad ahí. Arrojar luz, intentar comprender cuál es, digamos, el monstruo que está por atrás, la Matrix, ¿no? Es una Matrix, ¿no? Es esa oscuridad de la que vos hablás, es ahí, está ahí, y es muy importante ver cuál. Y la Matrix también digital, ¿no? O sea, son máquinas, es máquinas, porque la quinta esencia del capital es la cosificación de la vida, la maquinización de la vida. O sea, y eso comienza con la conquista y la colonización, ver la naturaleza, los cuerpos, todo lo que hay en el continente como cosas, porque las cosas son apropiables, pero la vida no. Entonces, ¿cómo se vuelve a la vida, no? Esa es la pregunta. Bueno, ahí está. Ahora vamos al otro tema. Ay. A ver, no sé si sigue. Creo que no sé si conviene que intervenga yo porque tal vez el público quiere hablar. Bueno, ¿quién? No, el tema es muy lindo. No. Es que falta una media hora y siento que no vamos a poder abrir al público, entonces no quiero quitar las ganas. Esto es un error de democracia.
El error democrático. Vamos a cumplir con el... Además, tenemos un tema muy interesante que va a tratar Karin. Voy a comentarlo más brevemente porque creo que va a ser suficiente. Por lo que sé, lo que vos digas, dale. Y voy a sintetizar tu presentación para ganar minutos, pero Karin es profesora e investigadora en el Colegio de México desde 2007, está adscrita al Centro de Estudios de Género desde 2021. En la institución ha ocupado diversos cargos, fue fundadora y directora de la Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género, directora del Centro de Estudios Sociológicos de 2018 a 21, directora interina del Centro de Estudios de Género, y sus intereses académicos se inscriben en el campo de la sociología del cuerpo y de la sexualidad, así como en los estudios de género. Tiene numerosas publicaciones, libros, artículos, capítulos, y es miembro del SNI, y sus investigaciones más recientes se han centrado en los embarazos en la adolescencia en México, así como en violencias sexuales. Y a propósito de eso, Karin nos va a presentar una reflexión sobre violaciones, mandato de masculinidad y pedagogías de la crueldad, el caso Pelicó. Adelante, Karin. Bueno, muchas gracias, Ana María. La verdad es un enorme gusto tener aquí a Rita, Sayak y Emanuela en la mesa. Y bueno, pero siento que les voy a cortar el tiempo de palabra, así que, en fin. Bueno, hoy quisiera hablar del caso Pelicó, que hizo mucho ruido recientemente. Para las personas que no se enteraron, se puede resumir el caso de la manera siguiente. Dominique Pelicó, un hombre jubilado, vivió con su esposa Gisèle en Massan, un pueblo del sur de Francia. Llevaban más de 50 años casados, tuvieron 3 hijos y nietos. Durante años, su vida familiar parecía tranquila y estable. Sin embargo, se descubrió que entre 2011 y 2020, durante las noches, Pelicó drogaba a su esposa sin su conocimiento, para que él y otros hombres la violaran mientras estaba inconsciente. En total se identificaron a 50 hombres entre más de 70 agresores. Dominique Pelicó los reclutaba a través de una página en internet. La policía halló videos que reflejaron unas 200 violaciones cometidas en 9 años. Este sórdido caso salió a la luz en el otoño 2020, cuando arrestaron a Dominique por filmar debajo de las faldas de unas mujeres en un supermercado. El juicio desató una gran atención mediática y se desarrolló en el Tribunal de Aviñón entre septiembre y diciembre de 2024. Voy a ofrecer 6 comentarios. El primero es en torno al juicio histórico y fuera de las normas. La prensa nacional e internacional calificó este juicio como histórico y fuera de lo común o fuera de las normas, si lo traduzco literalmente del francés. Ninguna de estas expresiones existe formalmente en la doctrina jurídica, pero suelen emplearse para describir grandes casos judiciales. El caso Pelicó amerita estas descripciones debido a lo excepcional de sus elementos. 1, una sola víctima frente a un gran número de acusados. 2, lo inédito para Francia de recurrir a un protocolo por sumisión química. 3, la asombrosa cantidad de pruebas para documentar las violaciones. Y 4, la decisión de Gisèle de renunciar al anonimato y abrir el juicio al público para que la vergüenza cambiara de bando. Sí. Y por último, también hay mantener el cargo por violación sin correccionalización. Esto significa que no se redujo el crimen a la categoría de delito en el derecho francés. Bueno, ojalá este juicio histórico y fuera de las normas contribuya a cambiar la mentalidad de la sociedad civil y sus percepciones acerca de las violaciones y en particular las conyugales. Mi segundo punto es Dominique Pelicó, el buen padre de familia, con muchas comillas.
Caroline Darion, hija de los Pellicot, publicó un libro titulado Y dejé de llamarte papá, que escribió a la raíz del descubrimiento de los crímenes de su padre. En este libro, que es muy esclarecedor, su rabia se entremezcla con los bonitos recuerdos de su padre, el pilar del hogar, a quien percibía como benevolente y confiable. En el Código Civil de 1804, Napoleón Bonaparte inscribió el concepto proveniente del derecho romano. Con el paso de los siglos, este modelo de razón y respeto se arraigó en el imaginario francés, pero el caso Pellicot sacudió ese ideal de padre de familia que ha perdurado hasta la actualidad en Francia. No sin ironía, yo me pregunto por qué nunca se incluyó en los códigos la expresión buena madre de familia. Pues por lo general los hombres suelen ser los responsables de las violencias sexuales intrafamiliares. Así el Pellicot nos recuerda que en 70% de las violaciones el agresor más común no es un desconocido que sale del rincón de un sótano oscuro, sino alguien cercano a la víctima. El incesto está presente en la historia de los Pellicot. Gracias al libro de la hija se sabe que cuando el padre de Dominique enviudó, eligió como pareja a su hija adoptada, que además era discapacitada. También el juicio reveló que la madre de Dominique había tenido como primera pareja al hermano de Denise, el padre de Dominique, lo que había resultado en 2 fratrías de hermanos primos. Este fenómeno se conoce como incesto del segundo tipo, tal como lo definió mi mentora, Françoise Héritier. Asimismo, entre los archivos de Dominique se identificaron fotos de su hija, en la que aparece dormida y usando ropa interior que no reconoce como suya. Caroline no ha podido saber con certeza si su padre la violó y es posible que nunca descubra la verdad detrás de estas imágenes. Tercer punto es sobre la sumisión química para mujeres insumisas. Dominique reclutó a sus invitados a través de un foro en el sitio coco.fr. Una vez concertadas las citas, los hombres debían cumplir con ciertas condiciones: no oler a perfume ni a tabaco y estacionar su coche a unas cuadras del domicilio. Una vez en casa, debían desnudarse en la cocina y calentarse las manos para no despertar a Giselle. Previamente, Dominique había disuelto 3 pastillas de Temesta en un alimento que le ofrecía a Giselle con antelación, pues el medicamento tardaba 2 horas en actuar y su efecto duraba como 5 horas. Él explicó que ese tiempo era más que suficiente para las violaciones y el posterior aseo de Giselle y la casa para eliminar cualquier indicio. Durante años, Giselle consultó, incluso con Dominique al lado, a médicos sobre sus pérdidas de memoria e infecciones vaginales, pero ni ella ni los doctores sospecharon que pudiera ser víctima de sumisión química, y mucho menos que su esposo fuera el responsable. Entre las enseñanzas del caso destacan 2. 1, la sumisión química puede ocurrir en la familia y realizarse con medicina del botiquín de casa. Y 2, los profesionales de la salud deben formarse para detectar el uso de sustancias sedantes en este tipo de casos. Sabemos que las mujeres representan el principal blanco de estos sedantes sigilosos con fines de abusos. Dominique confesó que había tratado de someter a una mujer insumisa. Para mí, esta frase remite al deseo de muchos hombres de amar a mujeres libres e independientes, pero con la condición de que no lo sean demasiado ni siempre, y de que ellos mantengan el derecho de poseerlas, de dominarlas. El infierno, y bien lo sabemos, de muchas mujeres empieza cuando empiezan a expresar un no rotundo a un hombre. Cuarto punto.
violadores atrapados en el mandato de masculinidad. Le va a sonar. En su obra, Rita Segato desmenuzó cómo funciona la violencia de género y en particular se centró en lo que ella llama el mandato de masculinidad, es decir, el conjunto de exigencias sociales que un varón debe cumplir para ser considerado como tal y la influencia que tienen sus pares en él, para ratificar su condición de hombre, lo que acabamos de escuchar. Rita nos explica perfectamente que hay dos ejes de interlocución, uno vertical que va del agresor a la víctima para significarle que ella es su territorio y uno horizontal que une el agresor con sus pares, algo muy evidente en el caso de Dominique y sus invitados. Durante el juicio, los acusados presentaron varios alegatos de defensa. Estaba en el ambiente. No quería defraudar al señor Pellico. Era mi cuerpo, no mi cerebro. Creí que era un juego, nunca quise violar. Todos los invitados de Dominique se involucraron en el performance del mandato de masculinidad y con base en un imaginario arcaico de propiedad y uso, el cuerpo de Giselle representó el campo de batalla donde se reunían. Para ellos, ella era un simple objeto, una muñeca de trapo, en palabras de la propia Giselle. Además, los videos mostraron que una vez en el cuarto, si los hombres se mostraban dubitativos, Dominique los exhortaba a que tuvieran huevos. En términos de Rita, vale también reconocer que Dominique se convirtió en pedagogo de la crueldad, ya que no solo invitó a otros a que violaran a Giselle, sino que hizo escuela, dado que uno de los hombres reprodujo el mismo modus con su esposa. Cuando Rita se refiere a la pedagogía de la crueldad, se refiere a todas las prácticas que enseñan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Dominique Pellico invitó y enseñó a uno de sus invitados a cosificar a su mujer. Cabe preguntarse quiénes son estos violadores. En el juicio se revelaron 51 perfiles muy diversos. Se diagnosticó a Dominique como un hombre perverso, egocéntrico, nada empático, controlador. Su duplicidad como ciudadano de día y criminal de noche lo acercó a la figura del Dr. Jekyll en Mr. Hyde, el señor Hyde. Los otros coacusados son hombres de entre 27 y 74 años integrados a la sociedad y con profesiones diversas, transportista, periodista, bombero, obrero, etc., de los cuales 35 son padres de familia y 22 vivían con su pareja. Algunos acudieron con Dominique una sola vez y otros hasta en 6 ocasiones, pese a que en un inicio se presentaron como hombres ordinarios. A medida que declaraban en el estrado, salieron a relucir las trayectorias de vida torcidas y muchas veces precarias de varios de ellos, así como antecedentes penales, incestos, violaciones sexuales sufridas en la infancia o consumo excesivo de pornografía. Si bien no se pretende deducir que cualquier hombre puede ser un agresor en potencia, tampoco es casualidad que la mayoría de los agresores sean varones. El sexismo estructural se perpetúa y muchos hombres saben bien cómo protegerse dentro de él y cobijarse entre ellos. A ninguno se le ocurrió denunciar a la policía las vilezas que se cometían en esa casa. Quinto punto, el consentimiento. Sí, la complicidad. La cuestión del consentimiento estuvo presente durante todo el juicio, primero en el ámbito social. Se reveló el desconocimiento de numerosos acusados, ya que muchos de ellos dijeron no saber qué era relacionarse de manera consensual y que nunca se lo habían planteado de verdad. Algunos arguyeron que bastaba con que Dominique estuviera de acuerdo y los hubiera invitado,
pues él podía hacer lo que quisiera con su esposa. Entre la ignorancia de estos hombres y la creencia de que como la mujer es propiedad del esposo, no tiene ni voz ni voto, las representaciones sobre las relaciones entre hombres y mujeres quedaron muy mal posicionadas. La constatación de la ignorancia de estos hombres se vincula con la llamada cultura de la violación, concepto que surgió en los años 70 en Estados Unidos para referirse al conjunto de actitudes y comportamientos que normaliza y fomenta la violación. Entre las creencias hay: 1, los hombres tienen una pulsión sexual incontrolable por naturaleza. 2, la culpa es de ellas y por cómo iban vestidas. 3, entre otras. Y el no de una mujer, incluso su silencio, es en realidad un sí. Todas estas ideas anulan el consentimiento. Y yo creo que justamente hay que luchar contra esta cultura, lo que dicen cultura, que está mal dicho. Segundo, en el ámbito jurídico, el juicio Pelicot volvió a poner sobre la mesa la cuestión del consentimiento. El famoso juicio de Aix-en-Provence de 1978, que condujo la abogada Gisèle Halimi, contribuye a que se tipificara la violación con la ley de 1980. A raíz del caso Pelicot se abrió de nuevo el debate sobre incluir o no el consentimiento en el ámbito jurídico francés. Numerosos países, entre los cuales se encuentran Canadá, España, Suecia, Bélgica, han establecido que toda persona que participe en una actividad sexual tiene la obligación de cerciorarse de que su pareja haya accedido libremente. Es decir, que si la persona no tiene la libertad o la posibilidad de negarse, entonces no hay consentimiento. En la actualidad hay numerosas asociaciones feministas, académicas, abogadas, que proponen incluir el consentimiento en las leyes y otras figuras que se oponen, diciendo que ello implicaría que el comportamiento de la víctima determinaría al violador. Yo, la verdad, sí sigo reflexionando si debo estar a favor de este cambio jurídico. Siento que bajo una mentalidad tan marcada por la jerarquía de género, la ley no resuelve todo, pero sí hay que seguir trabajando por. Sexto punto, Gisèle Pelicot, ícono feminista bajo la pregunta. La supervivencia de Gisèle es milagrosa. Frente a la gravedad del caso, la decisión libre e independiente de abrir las puertas del tribunal al público fue un acto de valentía e inteligencia que permitió exponer los actos de los que son capaces algunos hombres. En este sentido, con el hashtag #NotAllMen, no todos los hombres, reaccionaron algunos varones por temor a la generalización y en respuesta a las marchas en apoyo a Gisèle, organizadas por movilizaciones feministas durante varios sábados entre septiembre y diciembre de 2024. Cada vez que Gisèle llegaba al tribunal, decenas de personas le aplaudían y en ocasiones la recibieron con flores y cantos militantes. También aparecieron en varias ciudades de Francia varios grafitis, murales, collages con su imagen. Todos estos gestos de solidaridad le ayudaron a sobrellevar la dura prueba de estos casi 4 meses de juicio. Aunque Gisèle es una víctima irreprochable, no se le puede inculpar de nada. No faltaron los comentarios misóginos en las audiencias que cuestionaron su sexualidad. Como se trata de una mujer de 72 años, de clase media y blanca, su historia suscitó mucha empatía en Francia porque podría ser la madre o abuela de muchas personas, por lo que en realidad la consagró como icono feminista por su valiente declaración: la vergüenza debe cambiar de bando. Esta frase desafía la lógica impuesta desde siempre de que sean las víctimas de violación
quienes sientan más vergüenza que los propios agresores. Con su postura, Giselle espera que su caso sirva de ejemplo. Si bien es cierto que Giselle buscó mostrarle a la sociedad que su historia representa una gran causa por la cual luchar, yo no me siento cómoda con esta expresión ícono feminista. Para mí, Giselle no debe convertirse en una metáfora o en una idea y debemos evitar justamente cosificarla de nuevo. Claro, como una Su caso trasciende la búsqueda de justicia por una sola mujer. Es necesario defender la dignidad humana frente a los sistemas que reducen las verdades al silencio y transforman a las personas en objeto. El juicio concluyó el 19 de diciembre de 2024 con la pronunciación de los 51 veredictos. Dominique recibió la pena máxima de 20 años. Los otros 50 hombres condenas de 3 a 15 años de cárcel. 17 acusados apelaron su condena. Dominique se estuvo mejor porque tiene trapos sucios en el armario, como un asesinato con violación y un intento de violación que admitió. En fin, por fortuna, el caso Pelicó sigue agitando las conciencias. Lo único que cabe esperar es que nunca se deje de prestar atención tanto a este como a otros crímenes de la misma índole para que continúe la lucha contra la violencia patriarcal sin importar de dónde provenga. Y muchas gracias, Rita. Qué tristeza, ¿no? Qué triste. Muchas gracias, Karin, muy interesante. Rita. Sí, sí, bueno, es un caso. También sobre este caso, cuando empieza a aparecer las noticias, empiezo a recibir una lluvia de correos, porque ilustra bien lo que mencionó Karin de los dos ejes, ¿no? De lo que está en mi descripción de mi primera interpretación sobre la violación con los prisioneros, con los hombres condenados por violación en la cárcel de Brasilia, que fue mi primer trabajo sobre este tema. Y escuchaba eso, o sea que en el fondo el tema de la violación sí era un castigo, digamos, a la mujer por su, digamos, potencial desobediencia, ¿no? Porque toda mujer, desde Eva, es... como me dijo un preso un día en las entrevistas, ay, profesora, pero no vio Eva. Siempre lo cuento también porque es muy gracioso. No, le digo, ¿qué tiene que ver Eva? El Génesis, sí, profesora, el Génesis, claro. No dice, porque Eva, si Eva no hubiera desobedecido, estaríamos todos en el paraíso para siempre. Ah, bueno, entonces eso justifica lo que llamé el eje vertical del castigo y la dominación del cuerpo de la mujer para que no se salga de su lugar, para que no obtenga la autonomía, ¿no? Sobre su cuerpo. Es un cuerpo que tiene que estar dominado y el hombre tiene que ser quien lo domine y lo conduzca a esa posición, lo que se hace muchas veces mediante la violación. Es algo muy profundo en el inconsciente, por lo menos de los presos por violación que entrevistamos. Pero esto siempre ha sido visto por el feminismo, hay relatos, hay estudios, pero el otro eje es tan pesado como ese, que es el eje que llamé el eje horizontal, el eje de los pares, que después le voy a llamar el eje de la fratría, la hermandad masculina, la cofradía masculina, ¿no? Y que es absolutamente determinante en el acto de violación, y ahí prácticamente voy a decir que el hombre viola para los otros hombres, es una relación entre hombres, es un diálogo entre hombres, o sea, a través del cuerpo de la mujer, que es su presa común. Sobre esa presa común los hombres se dicen hermanos entre sí, y hay un chiste que hago a veces, a la hora en que no es para hacer chistes, pero que no hay nada más importante para un hombre que otro hombre.
O sea, y eso es constatable en muchísimas ocasiones. ¿Ah? Inclusive porque caer, ¿no?, del estatus masculino es caer de la humanidad misma. Los hombres han sido enseñados es que si caen de ese estatus, el que hablé en el comentario anterior, caerán, su propia humanidad estará decaída. Nosotras las mujeres no hay nada equivalente, solamente algo lejanamente equivalente es la esterilidad en el cuerpo femenino, pero en la mayor parte de las sociedades humanas, en África, inclusive en el mundo africano en Brasil, en el mundo descendiente de África en Brasil, en las sociedades tribales, hay circulación de niños. Yo puedo entregarle un hijo o una hija a otra madre que no tiene y que lo quiere o que le gusta vivir. Yo he visto esos casos, ¿no? Entonces, en nosotras ni la esterilidad tiene ese efecto definitivo que tiene en el hombre caer del estatus masculino, le afecta su entera humanidad. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Entonces, en este caso yo veo que se ve claramente, alguien me ha dicho, es como una puesta en escena, un mise-en-scène del modelo de explicación de la violación que yo, digamos, comienzo con los relatos de los presos en la cárcel de Brasilia, porque este señor va a dar cuerpo ahí a la fratria, o sea, al grupo con el que él quiere permanecer emparentado, que son los otros hombres, mediante el cuerpo de su mujer. Es un mise-en-scène del modelo explicativo de la violación en mi libro, ¿no? En aquel primer libro, Las estructuras elementales. Y bueno, pero estos procesos, el heroísmo, yo estoy de acuerdo, ¿no?, con que si la consideramos una heroína, la ponemos en soledad. Y lo que no queremos es que ¿cómo se llama ella? Giselle Pelicot sea una sujeta solitaria, única, rara. No, eso no. Queremos que no se salve sola, ¿no?, que se salve en nuestra compañía. O sea, por eso nombrar, decir, contar, denunciar, ¿no?, es absolutamente fundamental. Con un caso como este es muy difícil no odiar. Ese es un desafío, ¿no?, para una. Es muy difícil no odiar, ¿no? No tenerle una bronca negra a este sujeto. Horrible. Pero yo creo que tanto hombres como mujeres debemos aprender de este caso, ¿no? Una de las cosas que se me dice mucho, ¿cómo podemos ayudar nosotros los hombres a que las mujeres no sean más victimizadas? No. Es que los hombres son tan victimizados por el mandato de masculinidad como nosotras, las mujeres. O sea, son víctimas también. ¿Cómo hacer? Somos nosotras, con el movimiento nuestro, que intentamos salvar a los hombres de su obediencia, que los daña también. Este hombre va a pasar 20 años, hasta morir posiblemente, porque debe tener sus 70 años ya en la cárcel. O sea, no quiero decir una mala palabra, nosotros argentinos y argentinas decimos muchas malas palabras, pero es un flor de pelotudo, hizo un mal negocio, y eso es lo que hay que decir. Eso, ¿no? Muchas gracias, Rita. No sé si ha sido bastante intensa. Muy intensa la mesa. No sé si quieras tomar alguna pregunta del público. Mejor cerramos. Al fin que vamos a tener la posibilidad de otro evento con Rita. Vayan agendando para el 10 de junio. Todavía los detalles no los tenemos, pero van a estar en difusión. Y entonces vamos a dar por terminada este conversatorio, dando las gracias a Rita, por supuesto, a Sayak, a Emanuel, a Karin, a ustedes que estuvieron siguiendo este conversatorio, y tanto presencialmente como a quienes nos han seguido en línea, y pues damos por cerrado agradeciendo. Buenas tardes.